en el aire no puede llover, por eso en la atmósfera. Por eso en la Antártida no llueve casi, porque tenemos muy poca temperatura y entonces la capacidad de almacenar agua de ese aire es muy baja. Entonces lo primero tiene que haber evaporación. Y luego, no es suficiente con que haya nubes, porque hoy ha habido nubes y no ha llovido. Entonces, puede ser, se tiene que condensar. Entonces, tiene que bajar la temperatura. Cuando se mezclan dos frentes, entonces conseguimos que por convección suba el aire caliente, se enfríe, o por choque se enfríe el aire caliente y entonces crea la lluvia. Pero para que se produzca realmente la lluvia no basta solamente con eso, tiene que haber partículas en suspensión. Es como el catalizador de la reacción. O sea, tiene que haber pequeñas motas de polvo, iones, algo que cree que las gotas se vayan juntando unas alrededor de otras y entonces pasamos de gotas que tienen un tamaño de 10 a 30 micras hasta 2-3 milímetros, que es lo que tiene una gota de lluvia normal. Bueno, que depende, porque hay veces que las gotas pueden ser más grandes y se ha condensado súper rápido, ¿vale? Si es una lluvia muy fuerte. Y luego, también, otro fenómeno que influye en que se formen las gotas de agua es que se formen cristales de hielo. Y eso también hace como un catalizador de la condensación de las gotas. Y luego, por otra parte, está la lluvia artificial. ¿Vale? ¿Por qué la menciono? Porque se ha hablado últimamente, en los últimos meses, en China han estado bombardeando con iones de yodo de plata una zona y parece ser que han conseguido que llueva. Lo que pasa es que lo que viene de China pues no nos lo podemos creer todo porque no hay libre prensa, pero se lleva haciendo desde hace tiempo y es efectivo, lo que pasa que mucho menos de lo que teóricamente sería, y claro, el gasto es enorme y por otro lado tienes que tener nubes. O sea, en el desierto del Sáhara pues no nos va a llover. Entonces, ¿qué tenemos? Pues las distintas lluvias que vamos a producir. Por una parte, tenemos lluvias de convección, ¿vale? En el caso que se calienta muchísimo el aire dentro de la Tierra, sube y al bajar, claro, tiene un límite, baja, se condensa y precipita. Ese sería el primer tipo de lluvia. Luego tenemos lluvias que son orográficas o de relieve, que por eso, por ejemplo, te llueve mucho en ciertas laderas de las montañas. Por ejemplo, la isla de Tenerife. Si habéis ido, la parte norte es súper verde y la parte sur es súper árida. Y es que todas las lluvias son lluvias de relieve, porque sube el agua, o sea, hay unos vientos predominantes que hacen que las nubes asciendan por esa ladera. Al ascender, baja la temperatura, se condensa y luego cuando vuelve, pasa al otro lado, pues ya no llueve. Y eso pasa muchísimo, pues, por ejemplo, en Taiwán también ocurre, pasa también en la cornisa cantábrica, pasa también en el sistema central, la parte norte siempre, porque los vientos son más predominantes de esa zona, pues siempre tienen más lluvia. Y luego tenemos las lluvias de frentes, ¿vale? En las cuales influye, es lo que os he explicado antes, que masas de distintas temperaturas chocan y consiguen que el aire que con el agua en suspensión se enfríe, se condense y llueve. Entonces, todo esto es para que veáis también que hay una gran variabilidad de la precipitación. Entonces, este es un mapa que representa la precipitación media anual. ¿Veis aquí en España? Bueno, no se aprecia perfecto, pero estamos entre 250 esta zona, 500, y la parte de arriba estaría en 1000, casi 2000. ¿Vale? En España tenemos muchísima variabilidad de la precipitación. Es casi un continente en miniatura, en otros países no son tan diferentes. Evidentemente pues están las partes de los grandes desiertos del mundo, también en América del Norte, esta zona también es prácticamente desértica y evidentemente pues llueve mucho más en el Ecuador y los trópicos y también en estas partes, en la parte este, las costas estes de los continentes, por el efecto de la circulación, del giro de la Tierra. Y aquí podemos ver también, esta es una relación, o sea que entre lo que llueve a la altura
del meridiano Greenwich y a la altura del meridiano 20 hacia el oeste, o sea, más o menos a la altura de Lisboa, más o menos a la izquierda, al oeste, y veis que realmente la precipitación depende de la latitud. Hay unas franjas que, salvo fenómenos concretos, lugares concretos, pues son más o menos paralelas al Ecuador. Eso es lo que tenéis que saber. Y ya si nos fijamos en España, pues también hay unas franjas más o menos paralelas, pero aquí influye mucho más los vientos oceánicos, la orografía. En España tenemos un gran desnivel entre el mar y la meseta. ¿Algunos saben más o menos a qué altura está Madrid, capital? Sí, vale. Respecto al nivel del mar, que es el nivel del mar en Alicante, que es la referencia. Sí, son 600 más o menos, 550, 600, sí. Claro, eso hace que en nuestro país la orografía cambia muchísimo el clima. Si estuviéramos prácticamente a nivel del mar, pues seríamos como Portugal, como Francia, muchísima más lluvia, porque no hay nada que lo pare. Y como veis aquí, llueve más, lo paran las cordilleras, o sea, realmente hay, en la parte norte hay bastante precipitación, pero al final, una vez que llegas a la meseta, y también en las zonas, o sea, la meseta lo que hace es que para las precipitaciones y muchas de ellas caen en las zonas más altas. En la sierra siempre llueve más, simplemente porque el aire pasa, se enfría y cae la lluvia. Y bueno, pues lo único que es preocupante es que aquí tenemos zonas pues, prácticamente desérticas y influye mucho también en la captación de la precipitación, el uso de suelo, es decir, si tenemos vegetación va a llover más. Y yo no sé por qué no se hacen más campañas para reforestar, que en otros lugares del mundo lo han conseguido, pero parece que es muy difícil, a lo mejor solo tienes que regar una serie de años y luego conseguiríamos revertir un poco el clima. Pero bueno, yo lo dejo caer por si en el futuro podéis hacerlo. Y bueno, pues esto es simplemente informativo, pero que es muy variado. Con lo cual, luego cuando tengáis que hacer trabajo de hidrología, pues tendréis que fijaros en el mapa de precipitaciones de la España peninsular, en el que todas estas zonas vienen más o menos categorizadas y parametrizadas, y ya podéis ver cuánto llueve. Si no tenéis esos datos, o sea, como en España tenemos esa norma, lo que haremos será recoger datos de precipitación y hacer nuestro propio estudio pluviométrico, que es lo que vemos en el capítulo de la lluvia, la precipitación. Y, bueno, pues bastante bien. Bueno, entonces, al final somos ingenieros y tenemos que medir. Entonces, si somos hidrólogos, tenemos que medir la precipitación. ¿Sabéis cómo es un pluviómetro? ¿Lo habéis visto alguna vez? Bueno, pues básicamente es una cazoleta, evidentemente tiene unas medidas normalizadas y tiene como una embocadura, pues claro, la lluvia no es perfectamente vertical, sino que pues puede tener una cierta inclinación y entonces queremos atrapar toda la lluvia real. Por eso tiene esta forma como de cono truncado. La unidad de medida, ya lo hemos visto, es litro o milímetro por metro cuadrado. ¿Y eso qué significa? Pues que si yo tengo una bandeja de 1 metro cuadrado, 1 metro por 1 metro, 1 litro es una capa de 1 milímetro de agua. Entonces, esa unidad corresponde al sistema internacional, se usa en casi todas partes, menos en algunos países anglosajones que hablan normalmente hablan de pulgadas. Pulgadas por pie cuadrado. O sea, menos mal que lo podemos traducir al castellano, bueno, al castellano, al sistema internacional. Y luego, como cosa curiosa, yo estuve trabajando en el Reino Unido un año, entonces yo llegué, lo puse todo en unidades imperiales, que se llaman, y me dijo mi jefe, ¿pero qué haces? ¿Qué haces? Y yo, no, pero estamos aquí, necesitamos esas unidades. Y dice, no, aquí trabajamos con unidades normales. Eso no hay que lo entiendas.
En Inglaterra usan las unidades de sistema internacional mucho, porque están muy relacionadas con Europa. En Estados Unidos no. En Estados Unidos es infernal. En Inglaterra se utilizan para el día a día. Es decir, tú compras y es pounds y, bueno, pero la gasolina, por ejemplo, es en litros. Si alquilas una casa te lo dicen en pies cuadrados, pero básicamente 10 pies cuadrados, 1 metro cuadrado, o sea que tal, o en la carretera te dice cuántas millas son. Pero en general, para la ingeniería, utilizan el sistema métrico internacional. Entonces, sí, pues a ver, sí, ayuda. Entonces, los pluviómetros van desde el tipo más simple, que es una cazoleta. Entonces, ¿esto cómo funcionaba? Pues, evidentemente, los de registro continuo con balancín de diferencia de pesos, pues son muy nuevos. Entonces, antes se tenía una cazoleta y en las estaciones pluviométricas de la red de España había una persona que estaba encargada de ir cada día a la misma hora a recoger lo que había en la cazoleta y a tomar esa medición. Entonces, evidentemente, luego cuando veáis las medidas de la lluvia, hay varias cosas. Una cosa es la lluvia de 24 horas y otra cosa es la lluvia diaria. ¿Y por qué no es lo mismo? O porque no todas las estaciones recogen a las 12 de la noche, porque no es operativo que el operario o la operaria o el cura del pueblo vaya y recoja el agua a la misma hora, la recoge a la misma hora siempre, pero no puede ser a las 12 de la noche. Entonces, como tenemos medidas de pluviómetros, siempre hay que multiplicarlos por 1,13 para pasar de lluvia diaria a lluvia de 24 horas. 1,13 es en España. Eso depende de la localización, o sea, del lugar. Eso es el primer error que se suele cometer, ¿vale? Y lo que pasa es que las lluvias son lluvias diarias, entonces siempre hay que pasar de lluvias diarias. El mapa de lluvias diarias en la España peninsular son lluvias diarias y hay que pasar a lluvia de 24 horas, que no es lo mismo. Por ese motivo, por la dificultad de recogerlo. Una vez que ya tenemos pluviógrafos, bueno, y no solo por la necesidad de recogerlos, sino porque al final tú tienes una lluvia que dura 24 horas, pero como es un fenómeno estadístico que tú quieres ver cuál es la lluvia pésima del año, puede ser que no era de 12 a 12, que no era de 10 a 10, o sea, no sabes cuándo ha sido. Entonces es también para medir esa variabilidad de la franja horaria, pero son 24 horas seguidas, no de día, no un día natural. Vale. Entonces, recogían esto y pasan cosas curiosas como que estás haciendo un estudio pluviométrico, bueno, esto no lo he vivido yo, lo vivió un jefe mío, y que esta estación pluviométrica es que es muy raro, o sea, todos los meses de agosto, 0,00, se cayó en agosto, y no puede ser porque la han dado llovido y tal. Y entonces van a verla, es un pueblo alejado, y entonces le habrá puesto una señora y dice, sí, aquí tengo el libro, que mi hijo es el encargado de recoger la pluviometría de la estación. Ya sí, se ha ido de vacaciones, pero yo lo he dejado todo relleno. Entonces, como casi nunca llovía, se iba el mes de agosto, ponía todo cero y ya está. Pero bueno, ya lo tenía hecho. Entonces, siempre hay que contar con el factor humano, ¿vale? Siempre. Y ahora mismo, pues los pluviómetros, pues mira, por 200 euros te compras una estación pluviométrica estupenda. Si la conocéis, Netatmo está súper chula, tiene una aplicación, tienes un pluviómetro muy guay que es muy compacto, que lo pones donde sea, teóricamente lo tienes que poner, como mínimo, a 2 metros de un árbol o los edificios más cercanos y que esté a 1,5 metros del suelo, para recoger bien la precipitación. Eso es lo que dice la norma. Hoy tiene sentido, ¿vale? Es algo, un requerimiento lógico. ¿Y cómo funcionan los nodos? Pues funcionan con un balancín, es decir, cae agua y cuando alcanza a lo mejor una décima de milímetro, porque tiene esa precisión, el agua se vacía y entonces ya apunta ese registro. Y directamente, o sea, tú pasas, entonces te están registrando el pluviograma. ¿Qué es el pluviograma? La lluvia que me cae en la unidad de tiempo. Y la unidad de tiempo es la que yo quiero. Puede ser una hora, puede ser un día. Si yo tengo lluvias diarias,
¿Cómo saco una curva de la intensidad de 10 minutos? Ahora os explico cómo, pero no la puedo sacar. O sea, no me puedo inventar. Yo no puedo reducir órdenes de magnitud si no tengo esos datos. Entonces, si no tengo esos datos, vemos cómo se infiere. Pero entonces pasamos de lluvias a intensidades de lluvias. ¿Y qué diferencia hay? Pues aquí lo que vamos es las lluvias acumuladas, y la intensidad de lluvia es la precipitación por una unidad de tiempo lógica, es decir, normalmente se mide en milímetros hora. ¿Qué significa eso? Pues que cada hora me van a caer 10 milímetros hora, en una hora me caen 10 litros. Pero hay que tener cuidado con eso, porque no es lo mismo. Una lluvia de 10 minutos puede ser de 60 milímetros hora, pero no caen 60 litros. O sea, cuando tenemos una intensidad, hay que multiplicarlo por el tiempo total de la tormenta. O sea, si tenemos, por ejemplo, si 10 minutos y llueve a 60 litros por minuto, por hora de intensidad, ¿cuánto ha llovido realmente en 10 minutos? ¿Cuánto? Bueno, 10. Claro, ese es otro problema, que las horas, los minutos, los segundos no es decimal, lo cual complica un poco la cosa. Pero efectivamente, o sea, en una hora hay 6 periodos de 10 minutos, entonces si nos llueve 60 en una hora y la intensidad era de 60, en realidad nos ha llovido 10. Entonces, en eso también se suele fallar. ¿De acuerdo? Entonces, tenedlo en cuenta. Y luego, finalmente, ¿cómo podemos registrar? Los últimos registros, el último grito, ¿no?, en medición de lluvia es por radar. Entonces ya lo tenemos. Pasamos de una nube de puntos en el territorio con la cual tenemos que trabajar. Cada punto tiene unas precipitaciones registradas, unas intensidades, una estadística de la distribución de las precipitaciones, a mapas así. Entonces, lo que pasa es que estos mapas es más difícil hacer la interpretación estadística, ¿vale? Porque ya no tienes una variable, no tienes un único valor, tienes una matriz de datos, porque al final la lluvia por radar en realidad son celdas, esto es una matriz. Lo que pasa que es, digamos que la celda es tan pequeña que no la vemos a simple vista, pero eso es lo que hace, dividir el espacio en células. Y cuando tienes un modelo hidrológico, tú puedes elegir entre, bueno, pues voy a aplicar la misma lluvia a toda la cuenca, puedes dividirla en cachitos con isocronas, isoyetas, o puedes dividirla en polígonos de Thyssen, como vemos, o al final esto es un modelo de celdas. Y cada celda del territorio tiene su valor encima de la precipitación. Y ya, si lo multiplicamos por X pasos de tiempo, tengo X matrices sobre el terreno con esa precipitación, que es lo que yo voy a simular. Entonces, esta es la evolución, ¿no?, de la medición de la precipitación. Y eso es lo que os comentaba. En España tenemos todas estas estaciones climatológicas nacionales. Unas son termométricas, otras son pluviométricas. En todas las pluviométricas hay termométricas. ¿Qué significa termométrico? Pues que voy registrando la temperatura máxima, mínima. En algunas tienen registro continuo, en otras tienen solo la máxima y la mínima. ¿Y habéis visto alguna vez un termómetro de máximo y mínimo? Bueno, yo era un poco friki de esto, entonces tenía una estación meteorológica analógica. Entonces tienes un termómetro que tiene dos partes, o sea, tienes dos termómetros, uno de máximo y de mínimo, y al final el mercurio, efectivamente, tienes como un tope que, bueno, levanta hasta una determinada, hasta la temperatura máxima, y luego por el otro lado hasta la mínima, y entonces tú ya puedes ver cuál ha sido la temperatura máxima y mínima del día. ¿Y eso para qué es útil? Pues luego para decidir los días útiles de la obra, porque si hiela o hace demasiado calor, bueno, si hace mucho calor no pasa nada, pero si hiela no cura bien el hormigón, no fragua bien el hormigón, en fin, para eso sirve. Por eso es importante la climatología. Y luego todas las estaciones pluviométricas, tú dices, qué bien, mira, voy a hacer un estudio. Pues en esta zona tengo un montón de estaciones, pero luego todas las estaciones no tienen la misma calidad, la calidad de los datos. Es decir,
cuán larga es mi serie de datos, cada cuánto me dan el dato, porque si me dan el dato de precipitación cada día, pues bueno, tengo mis limitaciones, y luego a lo mejor pues tengo años, evidentemente en España durante la guerra civil pues muchos datos no había, hay algunas que sí que lo mantienen porque eran en ciudades y se seguía haciendo, y luego estas estaciones son las que hay hoy, pero antes pues había 10 veces menos, 20 veces menos, y tienes que trabajar con lo que tienes. O sea que realmente registros de precipitación no tenemos tantos años. Entonces es muy difícil saber si realmente la sequía es más acuciante o no que antes, porque es que registrando llevamos, o sea, si llevamos, la Tierra tiene millones de años, ¿cuánto tiempo llevamos registrando? Es que no puedes saber eso. Y luego una cosa curiosa, que no sé si os he dicho en estadística, a mí no me lo comentaron, es que para que una serie de estadística sea fiable, o por más puedas empezar a trabajar y sacar alguna cosa con lógica, tienes que tener al menos 33 años. O sea, 33 años con datos es muy difícil. Sí, sobre todo se va de vacaciones. ¿Cómo? Sobre todo se va de vacaciones, sí, enteramente. Ahí ya. Menos mal que se iba cuando llovía poco. Sí. Y no sé si conocéis AEMET. AEMET es la asociación de, o sea, el Instituto de Meteorología Español. Entonces, todas las redes climatológicas están gestionadas por AEMET y pues tiene información interesante. Aquí puedes ver datos, estadísticas, hay una app que he enterado hoy, que no me la voy a bajar. Y realmente, antes, cuando haces un estudio pluviométrico, un estudio hidrológico, tenías que mandar una petición, ibas al sitio o sea, era como todo muy burocrático, ¿no? Llegabas con tu papel, pedías estaciones, lo que querías, te lo daban, luego en un disquete, lo abrías y tal, y te cobraban por cada registro, por cada dato. Ahora está prohibido pagar por los datos, pero te cobran por la gestión. ¿Vale? O sea que eso también falta. Y luego, pues en el País Vasco, en Cataluña, tal, suelen tener su propia agencia de meteorología. Y si, por ejemplo, en el País Vasco, en Bilbao, yo estuve trabajando en la organización del sistema de alerta temprana de alimentaciones. Entonces, para eso necesitábamos datos continuos de precipitación. Y lo que leíamos eran radares. Al final, lo que necesitábamos era esto, que era la previsión de radar para cada hora. Y eso es lo que se metía en el sistema. Y entonces, para gestionar ese tipo de información, tienes que hablar con la AEMET. Y tú pagas por ese servicio de información. Que ya cada vez hay pues, más sistemas que lo necesitan. Por ejemplo, si tienes un puerto, pues también pagas a puertos del Estado para entender un poco qué corrientes va a haber, cómo va a ser la marea, etc. Para tener ese flujo de datos en tiempo real. Entonces, una vez que tenemos registrada nuestra precipitación, tenemos nuestros datos y tal, entonces tenemos que analizarla. Vale, os explico esto y ya tenemos la pausa. Vale. Entonces, de una precipitación, de una lluvia. Entonces, la precipitación es como más genérico, es decir, la precipitación diaria en este lugar, la precipitación horaria, en fin. Y luego lo que es un episodio de precipitación se llama tormenta, para que nos entendamos. Entonces, tenemos una tormenta y tenemos varias variables que podemos medir. Uno es la duración. Pues, ha llovido durante 30 minutos. La intensidad. Pues la intensidad es, si me ha llovido durante 30 minutos, me ha llovido 20 litros, realmente yo tengo una intensidad de 40 litros por hora. Pero la intensidad yo la puedo medir en el tiempo total o en pequeñas franjas. Y normalmente las lluvias no van a ser, o sea, no te llueve, no es como la ducha, que tú abres la ducha, cae exactamente lo mismo durante todo ese tiempo, la cierras y se acabó. O sea, la lluvia no es una lluvia uniforme, sino que tiene una forma, y en general tiene una forma en pico. Y la forma de la lluvia también está estudiado. Y veremos cómo caracterizar una lluvia en España, pero si no tenemos datos, o bien hacemos un uniforme o tenemos que buscar datos específicos de ese lugar. Porque las lluvias suelen ser más ausadas, o sea, con más pendiente o más tendidas, dependiendo de la localización.
Yo cuando estuve viviendo en el Reino Unido, ellos tenían parametrizadas las lluvias de verano y de invierno. Las lluvias de invierno eran mucho más extensas, o sea, duraban más tiempo y tenían menos intensidad, tenían un pico más suave, y sin embargo las de verano eran muy cortas y más intensas. En España no llegamos a tanto porque el clima es muy diverso, pero bueno, se pueden usar una serie de hidrogramas sintéticos con bastante bien, sin errar demasiado. Luego también tenemos el volumen total de la precipitación, ¿vale? Que no es o sea, si dura una hora es lo mismo, pero si no, no. Y luego también podemos ver el tiempo entre precipitaciones sucesivas. ¿Eso qué significa? Pues si nos llueve cada día un poquito, como en el trópico, pues es un régimen perfecto, ¿no? Porque solamente cada día tenemos que recoger lo que cae. Si cada 3 meses nos llueve, pues nos cambia bastante. Y eso nos afecta, el tiempo de precipitaciones, nos afecta sobre todo a los fenómenos de escorrentía. Porque si hace mucho que no llueve, primero, teóricamente va a infiltrar primero, ¿no? Porque no llueve sobre mojado, pero si está muy seco la tierra, tampoco es capaz de infiltrar. O sea, hay como un límite, o sea, un límite teórico en la capacidad de absorción del terreno dependiendo de la humedad. Si está súper saturado, no absorbe nada. Va decreciendo, pero llega un momento que si se seca demasiado, también decrece. De hecho, yo vi un vídeo muy interesante en LinkedIn que ponía sobre la capacidad de absorción de agua, ponía un vaso de agua sobre el terreno seco y no absorbía mucho. Terreno medio húmedo, pero que no hacía tiempo que no llovía y absorbía bastante. Y luego lo ponían sobre césped y eso absorbía, vamos, quedaba a gusto. Claro, depende mucho de eso. Y también en hidrología urbana, como si tengo una ciudad como Valencia, que a lo mejor me está 3 meses sin llover prácticamente, y de pronto un día me cae la Mundial con la Dana o tal, esa lluvia va a estar súper contaminada. No la lluvia en sí, sino la lluvia que yo recoja en mis colectores, en mi sistema de drenaje, porque por el mero hecho de estar al lado de una ciudad, por los coches, por las calefacciones, aunque allí no, pero bueno, por el uso de una ciudad se va depositando contaminantes, metales pesados, bueno, suciedad, también arena, de todo, y eso, la lluvia que llega, lo que hace es arrastrarlo y es que no es agua, es contaminación pura. Entonces, por eso el tiempo entre precipitaciones puede ser muy necesario conocerlo, sobre todo en tema de hidrología urbana. Y luego pues está el periodo de retorno. ¿Y qué es el periodo de retorno? Pues el periodo de retorno en realidad es lo último que sacamos, porque nosotros lo que hacemos es que, pues tenemos tormentas, ¿no? Entonces tenemos aquí, no se ve muy bien, pero es la duración de la tormenta en minutos, y lo podemos poner en un eje de coordenadas que ponga duración de tormenta en minutos, intensidad de la precipitación en milímetros hora. Y lo vamos pintando. Entonces, teóricamente, esos puntos van a estar alineados en líneas, que son las curvas de intensidad, duración, frecuencia. ¿Qué significa? Pues, por ejemplo, para el periodo de retorno de 2 años, si yo tengo una duración de lluvia de 1 hora, voy a tener una precipitación más o menos de 25, una intensidad de 25 milímetros hora. Si ya subo a 5 años, pues va a subir y así sucesivamente. Y esas curvas son siempre paralelas. Porque básicamente es lo mismo, o sea, digamos, que lo que me dice la forma es cualquiera de esas líneas, es decir, me dice que cuando la duración de lluvia es muy pequeña, aquí esto sería una lluvia o una zona en la que la precipitación no es muy extrema, porque si veis, no hay mucha diferencia entre la intensidad de lluvia, bueno, hay diferencia obviamente, pero es bastante horizontal. Entonces da igual que llueva 60 minutos que 120, que prácticamente llueve con la misma intensidad. En zonas muy áridas, pues esto pues, puede tener una pendiente mucho más elevada. Es decir, que al final las lluvias muy cortas son súper intensas y son peligrosas. ¿Y por qué tienen cada año? Porque al final nosotros cogemos la serie total de datos y tenemos que ver cuál es la probabilidad de que ocurra eso. Es decir, yo tengo mis lluvias y tengo
lluvias diarias de un lugar. Y tengo 5, 20, 40, 0,5 de distintos días. Lo que hago es que ordeno esa serie, es de una serie de años, y yo lo que hago es que calculo dentro de esa serie cuál es la probabilidad de cada uno de esos valores de que ocurra. Y con eso ya sé, ya puedo darles, las puedo categorizar en su probabilidad. Y la probabilidad de que pase en 2 años es simplemente que tengo la mitad de probabilidades de que me ocurra. De un año, que en este año seguro que me ocurre. ¿Vale? En 100 años, pues tengo una probabilidad de 1 entre 100 que me ocurra. Básicamente es eso. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente la ingeniería civil lo que hace es dimensionar, la urbana no, pero si yo dimensiono un puente, quiero saber cuál es la avenida en 500 años y asegurarme de que pase la avenida en 500 años, eso no se va a mover, va a aguantar perfectamente y demás. Pero tengo una probabilidad de 1 entre 500, pero no quiere decir que el año que viene no vaya a pasar. O sea, es probabilidad, y la probabilidad pues, no es exacta. Cuanto más subo, pues menos probable es que me ocurra. Pero también hay que tener en cuenta la limitación de nuestros datos.